Listo, muy buenos días. Hace 8 días empezamos una predicación que, pues el nombre completo es Guardando el corazón en tiempos de peligro, o mejor la llamamos Guardando el corazón del temor. También aclaré que este mensaje no es mío, sino este mensaje fue escrito por el teólogo, pastor y escritor inglés John Flavel en octubre de 1667. Aquí nadie tiene esa edad, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿por qué guardar el corazón? Proverbios 4:23. Y vuelvo a recordarlo en 3 versiones diferentes. La Nueva Versión Internacional dice: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. La Reina Valera del 60 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y nuestra PDT: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Entonces, en esencia, este mensaje trata de que nuestra mente no debe estar dominada por el temor, ¿vale? Ahora, hay que aclarar que el temor es una reacción natural, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se mueve la tierra? ¿Cierto? Todos nos sentimos pequeñitos, no importa si somos políticos, economistas, cristianos, agnósticos, sabemos matemáticas, no sabemos matemáticas, todos somos iguales, ¿cierto? Y nuestra reacción por temor es buscar protección, ¿cierto? Estar quietos, obedecer las órdenes de la evacuación. Otro ejemplo, cuando vamos en el avión por la cordillera central antes de aterrizar en Palmira, ¿cómo son todos? Ese avión logra lo que ningún pastor ha logrado, que todos oren al mismo tiempo, ¿cierto? Hijito, Dios, no me quiero morir acá. Listo. Ese es el temor natural, una reacción, y es normal. Dios nos lo ha dado para protegernos. Pero el sermón de Flavel se orienta a que nuestro corazón, nuestra mente, no esté totalmente ahí conectada a asuntos de temor. Y estamos pensando en el temor y en el temor. Y hice unos hallazgos históricos, ¿recuerdan? Él escribió en 1667. Entonces imagínense cómo estaba de paranoico el mundo en 1666. Se va a acabar el mundo, la bestia, el monstruo, el anticristo. En 1665 hubo una gran plaga en Londres que mató a 100,000 personas, un quinto de la población. Eso está muy lejos de lo que hizo el COVID. El COVID no mató un quinto de la población. Luego se levantó un falso mesías judío llamado Shapsisif y levantó un movimiento armado por todo el norte de África y casi llega a Jerusalén. Entonces mucha gente decía: ¿será el anticristo? ¿Será? ¿Sí? Hoy en día cruzan 3 aviones el Pacífico y ya será el anticristo. Toda la vida ha pasado. Listo. En ese momento, en el 1666 hubo un incendio que duró 5 días y destruyó el 80% de Londres, pues todo era de madera. Y en ese mismo momento habían 3 guerras a gran escala en Europa. Y 2 de esas guerras vinculaban a Inglaterra, que es el país del escritor. Entonces la gente tenía como razones para pensar que el mundo se va a acabar. Cosas mucho más densas que las que estamos viviendo ahora. Pero no se acabó, ¿no? Y estamos aquí. Y entonces el hermano Flavel lo que estaba diciéndole a la gente era: no permitan la obsesión con las noticias, con estar a ver qué irá a hacer Trump, qué irá a hacer tal cosa, qué irá a hacer tal... Miren cómo son las cosas de curiosas. Cuando Trump terminó su primer gobierno, se vanagloriaba de decir que era el único presidente que no había iniciado una guerra, ¿sí? Y mucha gente votó con él porque iba a continuar con eso y no iniciar una guerra. En menos de un año acaba de iniciar una guerra. Entonces, ese es el asunto de confiar en los hombres, es el asunto de atemorizarse y tomar decisiones porque este hombre es el que nos va a salvar. La iglesia no puede pensar de esa forma. La iglesia tiene que tomar decisiones porque el Señor me dirige, porque el Señor me da una convicción, pero yo no voy a salir corriendo del país porque las cosas están mal. Es triste decirlo, ¿no? Pero es muy, muy curioso que la gente diga: ¿cómo están matando en Buga? Y sabemos que nuestra ciudad tiene una historia violenta. Pues de entrada tenemos el derrumbado. ¿Qué es el derrumbado? ¿Que la gente iba a correr? No, era una batalla de una de las tantas guerras civiles que tuvo Colombia. Entonces hemos sido violentos toda la vida y pedimos que el reino de Dios se establezca para que eso cambie.
pero no podemos vivir en temor. Entonces, hace 8 días vimos 2 cosas muy potentes para guardar nuestro corazón del temor. La primera, ¿cuál era? Ver que toda la creación está en las manos ¿de quién? De Dios. Toda la creación. E iniciamos la reunión de hoy cantando: Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Eso es lo que hay que hacer, iglesia. Entender que eso va a pasar. Ahora, hace 8 días me hicieron una pregunta genial y yo esperaría más preguntas de ese tipo mientras nos tomamos un café o algo. Dijo: venga, pero si Dios gobierna la creación, ¿por qué Jesús dice que el príncipe de este mundo, cierto? Que Satanás gobierna este mundo. Porque es verdad. Porque Dios le ha permitido al diablo controlar algunas cosas. Pero ¿hasta dónde va? Hasta donde Dios diga. Y eso a veces nosotros no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque eso nos va a afectar. Alguna vez en una iglesia en los Estados Unidos estaba pues el pastor principal y una de las personas muy queridas de su equipo. Era una familia y ellos viajaban de iglesia en iglesia en un pequeño avión y se estrellaron y todos murieron. ¿Sí? Eso no es la voluntad de Dios, pero son cosas que ocurren porque estamos en un mundo caído, en un mundo con fallas, que las máquinas fallan, que las personas fallamos y que todos los seres humanos tendemos hacia el pecado. Por eso es tan absurdo que un cristiano ponga su esperanza en alguien que desarrolle tecnología, en alguien que proponga estructuras de gobierno, porque el que desarrolla tecnología y el que hace estructuras de gobierno es un ser humano y su corazón tiende hacia el pecado. Y usted lo juzga a él o a ella, pero si usted estuviera en su misma posición, probablemente tomaría la misma trayectoria o una parecida. Entonces, nuestra confianza está en tomar decisiones sabias y no permitir que el temor gobierne nuestra mente. Y el segundo punto es recordar que este Dios en cuyas manos estamos es nuestro Padre y es mucho más tierno para con nosotros de lo que podemos ser nosotros mismos. Ahora, un dato que no les conté es que por un asunto político y religioso, el hermano Flavel estuvo gran parte de su vida huyendo. O sea, él le dieron una iglesia y a los meses tuvo que salir huyendo porque el gobierno de la época lo perseguía por no acomodarse a unas leyes contra el cristianismo. Y él tuvo que huir mucho tiempo de su vida, mucho tiempo, inclusive aventuras pues en caballo y que se tiraba por un acantilado y todo eso. Y otra cosa, Flavel fue el que se casó 4 veces, ¿cierto? ¿Sí? Y se casó 4 veces. Pero no porque se cansara, sino porque todas se murieron. ¿Listo? No las mataba, ¿no? Aclaro eso. Acordemos que es una época de ¿qué? Pestes, enfermedades. Aquí no es que usted le da una gripa y le ponemos un tapabocas a Gustavo y lo mandamos con acetaminofén y se arregló, ¿cierto? No, ahí probablemente una gripa mal cuidada, dead. Se murió la persona. Y el hermano Flaver tuvo que soportar 3 veces en su vida que se muriera su esposa. Lo bueno es que creía en el matrimonio y volvía y se casaba. Qué bueno. Pero imagínese usted soportar en su vida 3 episodios tan tristes. Pero ¿qué predicaba este hermano? Guardemos el corazón. Listo. Y aún con la pérdida de 3 esposas, con una vida bajo persecución política y religiosa, él decide ¿qué? Confiar en un Dios Padre amoroso y tierno con nosotros. Cuando nos va bien en la vida es muy fácil decir Dios Padre y tierno y amoroso, pero cuando estamos viviendo desafíos, como este hombre que fue perseguido casi toda su vida, como este hombre que 3 veces fallecieron su cónyuge, decir que Dios es un Padre tierno y amoroso, es un ejemplo de la actitud que debemos tener. Bueno, en la parte 2 vamos a entender otras 4 recomendaciones, 5 para guardar nuestros corazones del temor. Y esta primera recomendación que vamos a dar el día de hoy es: recordemos las palabras de Cristo. ¿Listo? Recordemos las palabras ¿de quién? De Cristo, ¿sí? Cuando usted escribe un libro, usted está haciendo un artículo científico y usted va a hablar del cuidado hablemos de una patología de bovinos, ¿cierto? Patología de bovinos. ¿A quién busca?
al que más sepa de patología de bovinos y empieza a buscar fuentes y sobre eso escribe el tema y lo compara con sus hallazgos. Eso es lo que hace la ciencia. Pero cuando usted está construyendo espiritualidad, ¿cuál es la mayor autoridad? La Biblia. ¿Y en qué palabras? Inclusive algunas versiones antiguas, las palabras de Cristo aparecen ¿en qué color? En un color rojo. O sea, es lo más valioso de lo más valioso. Ya la Biblia por sí sola es valiosa, es la palabra de Dios. Pero hay una parte específica que son las palabras de Cristo. Y eso está por encima de cualquier pastor, de cualquier interpretación teológica. Y vamos a leer palabras de Cristo en Lucas 21:9. Voy a leer el 8 y el 9 porque le va a dar mucho sentido. Jesús dijo: tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe, porque muchos vendrán en nombre de ¿quién? En mi nombre, y dirán: yo soy el Mesías, como Chabisi en 1667. Y la hora ha llegado. ¿Cuántas veces ha escrito? ¿Se acuerdan la historia que les conté? El que escribió 20 razones por las que Cristo vendrá en 1980. Éxito de librería, no vino el Señor. En el siguiente año, 20 razones por las que Cristo no vino en 1980. Otro éxito de librería. Sembrar el temor gana votos. Sembrar el temor vende libros, vende películas. Y ha llegado la hora, pero no lo sigan. ¿Qué dice Jesús? No lo sigan. Todo el que diga: es que Cristo va a venir tal día, es que esto va a pasar, es que cuando empiezan con profetismos muy específicos, se parecen más a Moni Vidente que a Cristo. Entonces acerquémonos a Cristo. Y dice el versículo 9, que es lo que usted tiene que guardar en su corazón, no el temor. No tengan miedo cuando oigan de guerras y rebeliones. Todo eso tiene que pasar primero, pero el fin no vendrá inmediatamente. Ahora con la guerra en Irán, no, es que tremendo lo que pasó. A ver, recordemos, ya pasamos por Vietnam, Afganistán e Irak. ¿Sí? No es nada nuevo bajo el sol. Listo. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice Cristo? Van a oír de guerras, van a oír de rebeliones, van a oír de que la inteligencia artificial va a hacer de todo, pero la inteligencia artificial solo es un nombre muy sofisticado de un algoritmo con mucha estadística. No le pongan cosas raras, lo digo yo que soy un diplomado en inteligencia artificial. Bien, ahora, las palabras de Cristo en Mateo, capítulo 10. Y lean, el PDT tiene un título ahí. Mateo 10:26. ¿Qué dice ahí el título de las palabras de Cristo? Listo. En los talk show, cuando alguien dice algo clave, arroja el micrófono. Y creo que estoy a punto de arrojarlo. ¿Listo? Ya. Témale a Dios, no a la gente. ¿Y la gente quién es? Me incluye a mí y el universo entero de humanos que estén vivos. Así no los conozca. Así que no tengan miedo de ellos, pues no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a darse a conocer. Lo que les digo en la oscuridad, repítanlo a pleno día. Lo que les digo al oído, quiero que lo proclamen desde las azoteas. No les tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no el alma. Más bien témanle a Dios, que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Porque se compran 2 pajaritos con una sola moneda, pero aun cuando son capturados no dejan de estar bajo el cuidado del Padre de ustedes. Dios les tiene contados a ustedes hasta sus cabellos. Así que no tengan miedo ustedes, valen más que muchos pajaritos. Nosotros vivimos en una situación privilegiada en el Valle del Cauca, ¿no? Desde las 3 de la mañana empiezan a sonar pajaritos. Es increíble la cantidad de pajaritos hermosos que solo en mi cuadra hay. Solo en mi cuadra, ¿sí? Imagínense
lo que es todo el valle. Cuando subimos a zona rural alta todavía es increíble. ¿Y para qué? ¿Para que les tomemos fotos o nos cobren por tomarles fotos? No, para recordar que si el Padre los cuida de ellos, el Padre cuida de nosotros. Pero ojo que Jesús dice algo que es muy fuerte, y lo decía bajo los entornos de persecución. Por la gracia de Dios nosotros no estamos ahí, pero dice, no importa si aún ustedes pierden la vida. Y es súper complicado, pero aterricémoslo. Ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Hace un año me accidenté y yo no tuve tiempo de decir nada, ni decir me arrepiento, Dios ten misericordia de mí, nada. Yo solamente iba contando heridas, iba haciendo control de daños, que me golpeé acá, era lo único que pasaba por mi mente cuando no me desconectaba, ¿no? Porque como recibí golpes en la cabeza ahí se me ponía todo amarillo y no veía. Pero mientras no me golpeaba la cabeza, iba contando daños. Y ya. Y créanme que yo llegué y me levanté. Bueno, me levantaron y dije, estoy bien. Hasta que me vi la mano. Pero dije, estoy bien, no estoy muerto, ¿es cierto? Pero en ningún momento dije como, Dios, ayúdame, sálvame, no. Porque no hubo tiempo de nada. No hubo tiempo absolutamente de nada, solo de recibir los golpes. Ninguno de nosotros está exento de morir. Eso sí es una realidad. Acaba de morir el vicerrector administrativo de Univalle. Un hombre saludable, un hombre pues mayor, pero sano, un tipo muy amable. Todo el mundo lo quería allá en Cali y ya no amaneció. Porque así es la vida, nosotros no tenemos la vida comprada. Entonces la pregunta es, nosotros debemos vivir de tal forma de que si nos toca, no estemos diciendo, uy, me faltó esto, yo debí perdonar esto, yo debí cambiar esto. Tratemos de vivir a tope. Y a tope en el sentido no de lo que dicen las películas, ¿cierto? Haga lo que usted quiera, disfrute, no. A tope es decir, estoy realmente conectado con Dios, estoy realmente conectado con mi familia, con mi iglesia, y no importa si yo hoy muero, sé que estaba en cumplimiento del deber. Estaba haciendo lo que me tocaba hacer. Pero no estoy ahí pensando que tengo un resentimiento, que tengo una deuda, que odio a otros, que vivo lleno de temor. Por eso lo importante son las palabras de Cristo. Témanle a Dios, no a la gente. ¿Listo? Entonces, primer punto de esta segunda parte de guardar el corazón, recordar las palabras de Cristo. Ahora, segundo punto, recordemos los problemas innecesarios que nos trajeron temores del pasado. ¿Listo? Recordemos los problemas innecesarios que nos trajeron temores del pasado. Isaías 51:12. Dice la palabra del Señor, yo soy quien te consuela. ¿A quién temes, Jerusalén? ¿A un simple mortal? ¿A un ser humano que es como la hierba? Ojo con esto, versículo 13. ¿Es que te has olvidado del Señor tu Creador, que extendió los cielos y estableció la tierra? ¿Vas a estar temeroso todo el tiempo debido a la furia de tus opresores que están decididos a destruirte? ¿Dónde está esa furia de tus opresores? Y este texto nos invita a pensar en algo que nos ha pasado muchas veces. Y es que muchas veces no hemos podido dormir pensando en que va a pasar algo. Si usted medita muy honestamente, todas las cosas a las que les temía, muy pocas fueron realidad. ¿Sí? Muy pocas. Y las que pasaron usted ni se las imaginaba, ¿cierto? Ni se las imaginaba. Pero miren cuántos problemas innecesarios cargamos por estar distraídos, nos golpeamos, por estar distraídos tratamos mal a una persona, por estar distraídos nuestro corazón ahí angustiado cuando podíamos haber disfrutado de estar con nuestra familia, cuando habíamos podido estar presentes, porque yo creo que ese es uno de los grandes problemas de hoy. Podemos estar aquí juntos, pero no estamos presentes. Estás ahí con tu familia, pero no estás disfrutando. Sí, que es que la señora ya
somos ancianos, ¿sí? Y molestamos, somos así. No hemos sido así toda la vida. Somos lo que somos. ¿Ya vieron Lilo y Stitch? Bueno, les voy a robar una parte preciosa. Stitch dice, yo tengo una familia. ¿Cómo es, Sofi? ¿No lo ha visto? ¿No ha visto Stitch? Ah, bueno, ¿qué dice Stitch al final? Yo tengo una familia, es pequeña y está rota, pero es buena. Y eso somos las familias. ¿Por qué? Porque alguno de ustedes tiene dentro de sus familiares un ser humano que jamás haya cometido pecado. Oye, cuidado con la cámara. No hay cámara. Listo. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene ese familiar perfecto que nunca ha cometido pecado? Listo. Y si no es usted el que comete muchos pecados, ¿cierto? Alguno es el que comete muchos pecados. Si es una relación llena de personas que cometemos pecados, entonces es una relación rota. Siempre va a haber fracturas, siempre va a haber cosas que nos van a chocar, siempre va a haber cosas que nos van a fisurar. Y tenemos que estar dispuestos a dialogarlo, perdonarlo, hablarlo directamente y volver a cambiar y volver a intentarlo. No existen las familias perfectas, existen las familias como las de Stitch. Somos poquitos, estamos rotos, pero somos buenos. Porque decidimos confiar en Cristo, en que Cristo toma aún esos quebrantamientos y dolores y los volvemos a restaurar. Eso es tener un enfoque, no en esos problemas innecesarios, todos esos problemas innecesarios que nos han traído temores del pasado, sino enfocarnos en este Isaías 51. Yo soy quien te consuela. ¿Por qué temes? Es que te has olvidado de tu Creador. Yo extendí los cielos y la tierra. ¿Vas a estar temeroso todo el tiempo? ¿Vas a estar temeroso todo el tiempo? No estemos temerosos todo el tiempo. Una cosa es la reacción natural y otra cosa es estar todo el tiempo en esa zozobra. El tercer punto es, más que una recomendación, es el temor es una emoción que multiplica lo que realmente es un problema. El temor es una emoción que multiplica lo que realmente es un problema. ¿Listo? Cuando vivimos bajo ese espíritu de temor, los problemas existen, pero al estar andando bajo esa zozobra, ¿qué va a pasar con esos problemas? Se multiplican, se ven mucho más grandes, se ven monstruosos, se ven terribles. Yo tengo una experiencia horrorosa, hablando de plata. Cuando estaba empezando mi carrera, como ingeniero entregábamos licitaciones. Entonces como ingeniero hacíamos la parte técnica, la parte comercial y entregábamos el sobre a una persona para que lo llevara a un buzón y tal. Y resulta, esa era una pequeña, era de $200,000. Obvio, esa plata no era mía, ¿no? Es de la empresa, por si acaso. Entonces, ese día yo iba para esa empresa. Entonces yo le dije al mensajero que yo iba a llevar el sobre. Eso lo hacíamos. Nos parecía normal cargar $200,000 en el bolso. Entonces llegábamos y fui a entregar la licitación y la persona que estaba a cargo, que evidentemente era una persona corrupta, después lo supimos, nos dijo, no, ya no se va a hacer más tarde, pero si quieres deja la oferta. Yo dije, no, yo no confío en este man. Y guardé el sobre en el maletín, me fui para la iglesia, pues vivía en Bogotá, me ocupé en una cosa y otra. Y el tipo cambió la entrega para el otro día a las 8 de la mañana. Yo llegué a trabajar normal a las 8 de la mañana, las 9, las 10, las 12, y a las 12 iba en un bus para ir a almorzar. Cuando, no sé en qué momento, cuando timbré para bajarme el bus, dije, la licitación. 4 horas después. ¿Qué hice? No, nada. No, me quedé bloqueado. ¿Qué voy a hacer? Duré todo el día bajo esa zozobra. Me van a echar, no va a pasar lo peor, Y al otro día llegué, volví a esa empresa, le conté pues al jefe, fuimos a la empresa hasta el otro día, o sea, 24 horas después. Y obviamente no la recibieron. Después al tipo lo echaron porque fue muy evidente que era un tipo corrupto y mañoso.
y lo sacaron. Pero pues eso es lo que no cuenta ningún profesional. Yo puedo contar que todos los proyectos que yo hice en esa época suman como 13 millones de dólares, pero lo que no cuento es que boté $200,000, los dejé en mi maleta. Ahora, no era, la verdad yo sí creo que nos íbamos a ganar la oferta porque éramos muy buenos, pero no la eché y por esa razón nunca vimos esos $200,000. Entonces, pero ¿cuál fue, a qué va todo este punto? ¿Ustedes cómo creen que viví esas 24 horas? Me van a echar, esto es terrible. Y créanme que ni me regañaron. O sea, créanme que $200,000, ¿quién ha visto aquí $200,000? Nadie. Pero para una empresa de esas, 200 duelen, pero pues es lo del arriendo. O sea, me lo gano en otro negocio. Y lo contaban como chistoso. Entonces llegaba después y me decía, vos sos el de los $200,000, de una. Sí, soy yo. ¿Sí? Y no me señalaban por ser el de los 13 millones de dólares, sino me señalaban era el que votó los $200,000. Y fueron 24 horas horrorosas de estar pensando que me van a echar, me van a cobrar los $200,000. Bueno, una cantidad de cosas absurdas para el final que simplemente pues el jefe dijera, oye, hermano, la embarró, no vuelva a hacer eso y ya. ¿Sí? Y que él mismo me acompañara a la empresa a tratar de que no la recibieran. Pero contra esas emociones que hacen que los problemas crezcan, vamos a leer 3 textos. Vamos a empezar por el Salmo 91. Versículos 5 al 6. Salmo 91 que tantas veces leemos y se nos vuelve paisaje. Pero, ¿qué dice el versículo 5 y 6 del Salmo 91? No te atemorizará el peligro de la noche, ni las flechas que se lanzan en el día. Tampoco la plaga que anda en la oscuridad, ni el destructor que llega a plena luz del día. No te atemorizará, ni de día ni de noche. Avancemos hasta Isaías capítulo 43, los 2 primeros versículos. Isaías 43 dice, pero Jacob, el Señor te ha creado. Israel, esto es lo que te dice el que te formó. No tengas miedo, porque yo te he liberado, te puse nombre y me perteneces. ¿Sabías eso? ¿Sabías que Dios te ha puesto un nombre y que perteneces a Dios? Ese eres tú. Cambia ese sentimiento que embarga todo y te hace multiplicar el problema más allá de lo que realmente es por esta palabra. Yo soy el que te formó, no tengas miedo, yo te he liberado, te puse nombre y me perteneces. Cuando atravieses las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Cuando tengas que atravesar por fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Hay algo que pasa en los llanos orientales colombianos. En los llanos orientales colombianos hay hatos inmensos de 20,000 reses que viven solas. Y una vez al año tienen que llevarlas hasta un corral para aplicarles vacunas, bueno, lo que haya que hacerles. Pero eso lo hacen en invierno. Entonces tienen que atravesar caños y ríos. ¿Cómo lo hacen? Con un puente. ¿Cómo lo hacen? Con inteligencia artificial. No. Lo hacen atravesando. Las vacas, siempre hay un vaquero, eso tiene un nombre, se me olvidó. El vaquero mayor. Nunca puede ser una persona de menos de 20 años de experiencia. De esos que yo alguna vez en el llano los vi, de esos que andan descalzos y tienen un callo así brutal. Son recios, grandes, con una voz gruesa, porque cantan. Es un canto que es patrimonio de la UNESCO. Y ese canto guía a las reses y lo siguen. Estos tipos pasan el río, son los primeros que entran al río en un caballo. Y salen y todas las reses los escuchan y atraviesan el caño. Así es esto. Así es esto, tenemos algo mejor que un cantante llanero. Es el Señor que nos dice, nos vamos a meter al río, te vas a mojar, pero no te vas a ahogar. Nos vamos a meter al fuego, te vas a quemar levemente, pero no te vas de UCI. ¿Listo? Entonces, ese es el Señor que está con nosotros. Y vamos a finalizar esta parte de cambiar estos temores por lo que Dios dice en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. ¿Cuánto tiempo llevo?
Primera de Corintios 10:13. Ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar, ni que sepan que así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar, porque Dios les dará una salida. Hay algo diabólico que hay que quitarle de nuestras mentes, y es ver, es que el Señor me puso esta prueba. Algo como si el Señor fuera un científico y dice, oye, te falta algo de paciencia, entonces te va a mandar este cáncer. ¿En serio creen que Dios es así? Te va a mandar esta enfermedad para cambiarte y formarte el carácter. Eso es formación, dice la gente, es formación. Por eso en iglesias y en organizaciones maltratan a la gente y dicen, no, es formación de carácter. Maltrato es maltrato, punto. Y una iglesia es una estructura totalmente horizontal, tiene una sola cabeza. ¿Cómo se llama? Cristo. Una estructura totalmente horizontal. Al final del día alguien tiene que tomar decisiones, pero es horizontal. Aquí tenemos trabajos voluntarios y algunos de los voluntarios por razones faltan. Entonces los sancionamos. No, es que no puede ser y tal. Listo, tenemos un equipo que puede solventarlo. Disfrutemos la vida de la iglesia. La vida de iglesia nunca puede ser algo como, uy, nos tocó y venir el domingo y hacer. Disfrutemos lo que Dios nos ha llamado. Pero el Señor es bueno, y así como nos ofrece salida para la tentación frente a todo desafío de nuestra vida, Él está con nosotros, ya sea para darnos la victoria o para acompañarnos en medio del dolor. Para acompañarnos en medio del dolor. Vamos a terminar con dos últimos puntos. Y es que estamos llamados a tener un enfoque y conciencia en la voluntad de Dios. Y eso, tuvimos unas buenas predicaciones hablando acerca de la voluntad de Dios, ¿cierto? De que es algo más bien general, avanzas, hay cosas que son obvias que hay que hacer y hay unas muy pocas que son muy específicas y necesitan un discernimiento especial. Pero necesitamos avanzar, dice Primera de Pedro 4:19. Primera de Pedro 4:19, hablando acerca de la voluntad del Padre, dice: así que los que sufren por obedecer a Dios o por seguir la voluntad de Dios, que se pongan en manos de Él, su Creador, y sigan haciendo el bien. Pero ojo que el texto no dice, y van a dejar de sufrir. Que muchas veces hacer el bien implica sufrimiento. Porque muchas veces querer ser un buen esposo va a implicar negarme a mí mismo y sufrir un poco, ¿cierto? Si yo quiero lograr ciertas cosas, si quiero bajar de peso, tengo que comer menos y eso a nadie le gusta. Tengo que hacer ejercicio y eso, a excepción que sea ciclismo, a nadie le gusta, ¿cierto? Entonces, hacer la voluntad de Dios puede ser doloroso, pero nos da un enfoque y conciencia. Para quitar nuestro enfoque y conciencia del temor a un enfoque y conciencia en la voluntad de Dios. Y aquí en este punto quería resaltar una historia que está escrita aquí en el libro. Y es una historia que no es de un creyente, sino de un hombre, de un romano. Dice: cuando el emperador Vespasiano ordenó al senador Elvidius que no viniese más al Senado, o que si lo hacía no hablase nada excepto de lo que él le dijese, el senador respondió noblemente de esta manera: yo soy un senador, y lo adecuado es que esté en el Senado, y que estando allí, sí le exigía que diese su consejo, y que estando allí, si se le exigía que diese su consejo, hablaría libremente aquello que su conciencia le dictase. Al amenazarle el emperador con que entonces moriría, él contestó: ¿acaso le dije alguna vez que yo era inmortal? Haga lo que desee y yo haré lo que es debido. Está en su poder matarme injustamente y en mi poder el morir lealmente. ¿Cómo ven eso tan potente? Creo que el tipo murió. Pero el asunto es, yo tengo un deber, hacer la voluntad de Dios, y yo camino en ese deber, aunque muchas veces
sufra en medio de eso de Él. Aunque haciendo la voluntad de Dios tenga que tomar decisiones que me alejen de relaciones que me están causando daño o de hábitos que me están causando daño, voy a sufrir. Pero, ¿qué dice la Escritura en 1 de Pedro 5:19? Sufren por hacer la voluntad de Dios, sufren por obedecer a Dios. ¿Qué dice la NBI? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Entonces, no es que Dios quiera que suframos. Me encanta ahí el complemento aquí en PDT, sino que sufrimos por obedecer y hacer la voluntad de Dios. Porque yo decido un cambio y eso me implica un costo. Pero no importa si estás sufriendo, si sientes ese dolor, Dios está contigo. Él es tu creador y te invita ¿a qué? A seguir haciendo el bien. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Le damos gracias a Dios.